Escúchame bien, porque tal vez hoy llegaste con el corazón cansado, tal vez no te falta fe, te falta aire. Tal vez no dejaste de amar a Dios. Simplemente estás tratando de entender por qué duele tanto lo que duele. Y hay días así, días en los que uno mira el cielo y no está enojado del todo, pero tampoco está tranquilo. Días en los que uno no renuncia a la fe, pero la fe le pesa en las manos. Días en los que uno sigue viniendo, sigue orando, sigue sirviendo, sigue sonriendo, pero por dentro se pregunta en voz baja: Señor, ¿y esto cuándo va a tener sentido? Porque el problema no siempre es el dolor, a veces el problema es el silencio. A veces uno soportaría mejor la herida si al menos entendiera el motivo. Lo que desgasta no es solo llorar, sino llorar sin comprender. Lo que cansa no es solo esperar, sino esperar sin explicaciones. Y por eso hoy quiero hablarle a la gente que ama a Dios y sin embargo está atravesando una temporada que no entiende. A la gente que sigue creyendo pero le tiemblan las piernas. A la gente que no se volvió incrédula, pero sí está herida. A la gente que todavía adora, aunque lo hace con lágrimas. Y la palabra que traigo para tu alma es simple, pero pesa como verdad del cielo. Si hoy duele, mañana tendrá sentido. No dije que hoy no duele. No vine a minimizar tu herida. No vine a decirte frases vacías, de esas que parecen de taza de café y no de Biblia. No vine a decirte anímate como si el alma se levantara con un eslogan. Vine a decirte que en el reino de Dios el dolor no siempre se explica de inmediato, pero nunca es desperdiciado. Dios no improvisa con tus lágrimas. Dios no juega a desordenar tu vida para luego ver qué hace con los pedazos. Nuestro Padre no es un observador indiferente. Él es soberano. Él sigue siendo bueno. Y aunque hoy no logres leer el capítulo completo, Él ya vio el final desde el principio. Jesús jamás nos mintió. Eso me fascina del Evangelio. El Señor no reclutó discípulos prometiéndoles comodidad. No les dijo, síganme y jamás volverán a llorar. No. Dijo algo mucho más honesto, más sobrio y justamente por eso más confiable. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mira qué equilibrio glorioso. Aflicción y paz. Batalla y confianza. Herida y victoria. Jesús no niega la tormenta, pero tampoco te deja solo dentro de ella. No cancela la noche, pero se mete contigo en la noche. No siempre evita el valle, pero jamás abandona a sus hijos en el valle. Por eso, si hoy estás atravesando aflicción, eso no significa que te saliste del plan de Dios. A veces pensamos que toda dificultad es prueba de que nos equivocamos de ruta, y no siempre es así. Hay dolores que vienen por desobediencia, es verdad. Pero también hay dolores que aparecen precisamente porque estás caminando en obediencia. Hay procesos que no nacen de la rebeldía, sino del propósito. Hay temporadas en las que Dios no te está castigando, te está formando. Y una cosa es castigo y otra muy distinta es formación. Mira a José, ese muchacho soñador al que sus hermanos no soportaban. Soñó con grandeza, pero su primera estación no fue el trono, fue el pozo. Después vino la esclavitud, después la falsa acusación, después la cárcel. Y uno pensaría, Señor, si este joven tiene promesa, ¿por qué todo le sale al revés? Porque así trabaja Dios muchas veces. Primero forma el recipiente y después derrama el aceite. Primero ensancha el alma y después suelta el cumplimiento. Primero mata la ingenuidad y luego entrega autoridad. José tuvo sueños en Génesis 37, pero recién en Génesis 50 pudo entender una de las verdades más tremendas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. No dice que lo malo fue bueno. No romanticemos el pecado ajeno. La traición de sus hermanos fue maldad. La injusticia fue injusticia. La cárcel fue dolor real. Lo que José declara no es que el mal se volvió lindo, sino que Dios fue tan soberano que no dejó que el mal tuviera la última palabra. Y eso necesito decírtelo despacio. No todo lo que te pasó vino de Dios, pero nada de lo que te pasó está fuera del alcance de Dios. El enemigo puede tocar capítulos, pero no escribe el final. Gente puede herirte, sistemas pueden traicionarte, puertas pueden cerrarse, temporadas pueden quebrarte, pero el Señor sigue teniendo la pluma. Y cuando Dios toma la pluma, el dolor deja de ser el punto final y se transforma en una coma. Lo que hoy parece ruina,
mañana puede ser plataforma. Lo que hoy parece entierro, mañana puede ser semilla. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede revelar preservación. Porque nuestro Dios tiene esa costumbre gloriosa de sacar vida donde todos dan diagnóstico de muerte. Pablo lo entendió y por eso escribió algo que, si uno no conoce el contexto, parece escandaloso. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Leve, momentánea, lo dice un hombre que fue golpeado, perseguido, rechazado, encarcelado. No lo dice alguien sentado en una hamaca mirando el atardecer con una limonada. Lo dice alguien que sangró por el Evangelio. Entonces, ¿por qué habla así? Porque aprendió a comparar no solo el peso de la herida, sino el peso de la gloria. Pablo no se burla del sufrimiento, lo ubica. Dice, en otras palabras, sí duele, sí pesa, sí quema, pero comparado con lo que Dios está produciendo, esto no tiene la última palabra. Eso cambia todo. Porque uno de los errores más comunes en la vida cristiana es creer que si no entiendo el proceso, entonces el proceso carece de propósito. Pero la falta de explicación inmediata no significa ausencia de sentido. El cirujano hiere para sanar, el agricultor entierra para cosechar, el orfebre derrite para purificar. Y el Padre Celestial permite temporadas que nos rompen la comodidad para formar en nosotros algo más profundo que el alivio: carácter, perseverancia, discernimiento, compasión, dependencia, madurez. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Santiago 1, 2 hasta 4. No dice que la prueba se siente linda, dice que produce algo. Ahí está la clave, produce. No es estéril, no es inútil, no es un desvío absurdo. Produce paciencia, produce profundidad, produce musculatura espiritual. Produce una clase de fe que no se fabrica en auditorios llenos, sino en cuartos cerrados. Una fe que no depende de la emoción del momento, sino de la convicción de que Dios sigue siendo Dios cuando la música se apaga, cuando los amigos no entienden, cuando la respuesta tarda y cuando el alma tiembla. A veces queremos una fe de plataforma y Dios está empeñado en regalarnos una fe de cueva. Queremos una fe que brille en público, pero el Señor forma una fe que resiste en secreto. Queremos ser admirados por el resultado, pero Dios está trabajando en la raíz. Y las raíces no se aplauden, las raíces no se ven, las raíces se hunden en silencio, pero son las raíces las que después sostienen el peso del fruto. Por eso hay temporadas en las que parece que no está pasando nada, pero en el reino el silencio no es sinónimo de ausencia. Puede ser preparación, puede ser profundidad, puede ser Dios haciendo abajo lo que luego se verá arriba. Lamentaciones lo expresa de un modo conmovedor. En medio del dolor más negro, Jeremías dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 21 hasta 23. Qué milagro ese texto. No fue escrito desde una playa, sino desde las ruinas. No salió de un picnic, salió del quebranto. Y aún así, el profeta encuentra un pensamiento al que aferrarse. Dice, esto voy a traer a la memoria. Porque en los días oscuros no siempre puedes cambiar la circunstancia, pero sí puedes escoger qué verdad vas a recordar. Hay batallas que se ganan a fuerza de memoria santa. Recordar quién es Dios, recordar lo que ya hizo, recordar que su fidelidad no caduca, recordar que no te trajo hasta aquí para soltarte ahora, recordar que su misericordia no depende de tu ánimo, recordar que aunque hoy llores, sigues siendo hijo. Y si sigues siendo hijo, sigues estando bajo cobertura del Padre. El salmista lo dijo de una manera que la iglesia ha repetido por generaciones porque toca una fibra universal del alma. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, 5. No dice que no habrá noche. Dice que la noche no será eterna. No dice que el llanto es pecado. Dice que el llanto tiene límite. No dice que el amanecer depende de tu fuerza. Dice que vendrá, vendrá. Esa palabra sola ya es medicina. Vendrá. No lo vas a fabricar tú. No lo vas a comprar, no lo vas a manipular, vendrá, porque Dios es experto en mañanas. Cuando tú solo ves oscuridad, Él ya está trabajando en el horizonte. Ahora bien,
déjame meterme más profundo. Hay dolores que tienen sentido después, pero hay otros que empiezan a producir sentido mientras duelen, y eso es más difícil de aceptar. Hebreos 12 dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate qué precisión tiene la Biblia. No niega la tristeza, la reconoce. Pero luego habla de fruto, fruto apacible de justicia. O sea, hay procesos dolorosos que están arrancando de ti cosas que no podían quedarse. Orgullo, autosuficiencia, dependencia de la aprobación ajena, fe superficial, ídolos escondidos, expectativas carnales. Y mientras Dios poda, duele. Claro que duele. Al árbol no le consultan si le gusta la tijera, pero la poda no viene para matar el árbol, viene para que dé más fruto. Hay personas que dicen, Señor, úsame. Y cuando el Señor empieza a tratar el carácter, se ofenden. Señor, llévame a otro nivel. Y cuando el proceso aprieta, quieren negociar. Señor, hazme maduro. Y cuando llega la prueba, piensan que el cielo los olvidó. No, amado, la madurez no se descarga, se desarrolla. La profundidad no se predica, solamente se procesa. La unción no se hereda como un adorno, se carga con quebranto, obediencia y fuego. Y yo sé que alguno dirá, está bien, entiendo el principio espiritual, pero mi dolor no es teórico. Mi dolor tiene nombre, tiene fecha, tiene rostro, tiene diagnóstico, tiene abandono, tiene deuda, tiene silla vacía en la mesa, tiene promesa rota, lo sé. Y ahí quiero detenerme con reverencia, porque el dolor concreto no se responde con ideas abstractas. Entonces escúchame con el corazón abierto, Dios no te ama menos porque esto te esté doliendo. Y no eres menos espiritual porque estés cansado. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús sudó como gotas de sangre en Getsemaní. Jesús gritó desde la cruz. Nuestro Salvador no es ajeno a la angustia. Él no te mira desde un balcón celestial diciendo, supéralo. Él es sumo sacerdote compasivo. Sabe lo que es llorar, sabe lo que es ser traicionado, sabe lo que es sentir el peso de una noche larga. Y si Cristo entró al sufrimiento sin pecado, entonces el sufrimiento en sí no es señal de fracaso espiritual. A veces es el lugar donde más profundamente se revela la comunión con Dios. Hay intimidades que solo se conocen en el horno. Hay facetas del carácter del Padre que solo se descubren cuando ya no puedes sostenerte solo. Conocer a Dios como proveedor es hermoso, pero conocerlo como sostén en la madrugada es otra cosa. Conocerlo como Señor de la victoria es glorioso, pero conocerlo como consuelo en el duelo es una ternura distinta. Hay nombres de Dios que no se aprenden en clase, se aprenden llorando. Por eso Pablo en Romanos 8 no habla de una vida sin gemidos. Habla de creación gimiendo, creyente gimiendo y el Espíritu gimiendo con nosotros. Pero en medio de esa sinfonía de dolor, declara a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Eso no significa que todas las cosas sean buenas. Significa que Dios es tan Señor que puede tomar incluso lo que quiso destruirte y hacerlo servir a su propósito. El bien supremo de Romanos 8 no es darte una vida sin problemas, es conformarte a la imagen de Cristo. Ahí cambia todo. Porque a veces nosotros estamos pidiendo alivio inmediato y Dios está trabajando semejanza eterna. Permíteme decirlo así. Muchas veces oramos, Señor, sácame, y Dios responde, primero voy a formarte. Nosotros pedimos rapidez, Él trabaja profundidad. Nosotros queremos escapar del proceso. Él quiere redimir el proceso. Nosotros estamos obsesionados con el cuándo y Él está comprometido con el para qué. Eso también se ve en Jeremías 29, 11, un versículo tan amado y tan maltratado a veces. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero esa palabra no fue dada a gente instalada en comodidad, fue dada a exiliados, a gente desplazada, a gente que tuvo que aprender a vivir en tierra ajena. En contexto, Dios no les estaba prometiendo un escape instantáneo, les estaba asegurando un futuro en medio del exilio. Eso me ministra mucho, porque significa que la esperanza bíblica no siempre es evasión inmediata,
A veces es certeza de destino mientras todavía estás atravesando Babilonia. A veces la promesa no es mañana sales, sino aunque todavía no salgas, no perdiste el futuro. Qué tremendo. No perdiste el futuro. Tal vez perdiste tiempo, tal vez perdiste dinero, tal vez perdiste relaciones, tal vez perdiste salud, paz, energía, oportunidades, pero en Cristo no perdiste el futuro, porque el Señor sabe el pensamiento que tiene sobre ti. Y la palabra que se usa allí para futuro tiene la idea de final, desenlace, resultado. Dios no solo ve tu ahora, Dios ve tu después. Tú estás midiendo el capítulo, Él está mirando el libro completo. Entonces, ¿qué hace uno mientras duele? Primero, no tomes decisiones eternas en noches emocionales. Hay gente que por una temporada de oscuridad quiere cancelar un llamado, un matrimonio, una congregación, una asignación, una convicción. No decidas desde la herida lo que Dios te habló en la luz. Llora, sí. Descansa, sí. Busca ayuda, sí. Pero no entierres tu fe por una noche larga. Segundo, no te aísles. El dolor tiene la mala costumbre de convencerte de que nadie te entiende, y es verdad que nadie puede sentir exactamente lo que sientes, pero también es verdad que Dios diseñó el cuerpo de Cristo para cargar unos las cargas de los otros. No te encierres, no te vuelvas de piedra. El enemigo ama a las ovejas solas, busca hermanos maduros, busca oración sincera, busca una comunidad que no te ofrezca clichés, sino presencia. A veces la mano de Dios te sostiene a través de la mano de alguien que llega, se sienta a tu lado y no pretende explicarlo todo. Tercero, suelta la ansiedad. Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego añade, y el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5, 7, 10. Me encanta esa secuencia. Echa tu ansiedad, resiste firme, espera el proceso y después de padecer un poco, Él mismo, no un sistema, no una casualidad, no la suerte, Él mismo, el Dios de toda gracia, el mismo Dios que te sostuvo ayer, el mismo Dios que no te soltó cuando caíste, el mismo Dios que te vio llorar sin que nadie lo notara, Él mismo te afirmará. Cuarto, deja de medir la fidelidad de Dios por la velocidad de la respuesta. Vivimos apurados, queremos todo en microondas, pero Dios suele cocinar en horno lento y eso desespera a la carne. Queremos una palabra hoy, una puerta mañana y el testimonio pasado mañana, pero el reino no funciona así. Las cosas más profundas tardan, el roble tarda más que el pasto, el vino tarda más que el agua, la formación de un carácter santo tarda más que una emoción de altar. Y el problema es que confundimos demora con abandono. No siempre que Dios tarda, Dios niega. A veces Dios tarda porque está haciendo en ti algo tan grande como lo que está preparando para ti. Quinto, no desperdicies el dolor volviéndote amargo. Si el sufrimiento no te acerca a Dios, puede endurecerte. Y ahí el enemigo habrá conseguido algo terrible, que el golpe no solo te lastime, sino que te deforme. No permitas eso. Llora, sí, pero no te amargues. Haz preguntas, sí, pero no cierres el corazón. Dile al Señor la verdad. No entiendo, me duele, estoy cansado, no sé cuánto más. Eso también es oración. A veces la oración más santa no es la más elocuente, sino la más sincera. Y ahora déjame hablarte del mañana. Porque si hoy duele, mañana tendrá sentido. ¿Qué significa eso? Significa que habrá cosas que entenderás con el tiempo. Vas a mirar atrás y dirás, ahora veo por qué aquella puerta no se abrió. Ahora entiendo por qué esa relación no prosperó. Ahora comprendo por qué Dios no respondió en mis tiempos. Ahora veo que si me hubiese dado eso cuando yo lo quería, me habría destruido. Hay respuestas que no llegan con un versículo, llegan con los años, pero hay un sentido todavía más alto. Aun cuando en esta vida no entiendas todo, en Cristo nada habrá sido en vano. Esa es la esperanza final del creyente. No que aquí abajo todo será explicado con detalle, sino que allá arriba todo será redimido plenamente. Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. El Evangelio no promete comprensión total ahora, pero sí redención total al final. Y para un hijo de Dios eso basta para seguir caminando. El cielo no será solo un lugar hermoso, será la gran respuesta de Dios a todo lo inconcluso. Allí se secarán lágrimas, se corregirán injusticias, se revelará la sabiduría escondida de procesos que aquí solo nos hicieron llorar. Allí entenderemos cuánto nos sostuvo la gracia cuando pensábamos que solo sobrevivíamos por inercia. Allí veremos cuántas veces estuvimos a milímetros de rendirnos y sin saberlo fuimos cargados por brazos eternos. Allí tendrá sentido lo que aquí solo dolió. Pero mientras llega ese día, el Señor nos da anticipos de resurrección, pequeñas mañanas en medio de la noche, momentos donde vuelve la paz, espacios donde respiras otra vez, gente que llega, fuerzas que regresan, gozo que reaparece sin pedir permiso. La vida del Espíritu tiene esa belleza. No siempre cambia todo de golpe, pero empieza a encender luces en la casa del alma. Así que si hoy estás en ese punto donde dices, Señor, no entiendo, yo quiero prestarte palabras hasta que vuelvas a encontrar las tuyas. Di conmigo en tu interior, aunque no entiendo, voy a confiar. Aunque duele, no me voy a soltar. Aunque no veo el sentido, creo que lo hay. Aunque la noche sea larga, sigo creyendo en la mañana. Aunque la herida arda, sigo bajo la mano de Dios. Aunque el proceso me humille, sigo siendo hijo. Aunque todos hayan ido, Cristo permanece. Aunque hoy duele, mañana tendrá sentido. No porque yo lo diga, no porque suene bonito, sino porque la cruz nos enseñó para siempre que Dios puede tomar el peor viernes y transformarlo en el inicio del domingo más glorioso. Si alguna vez dudaste de que Dios sabe sacar sentido del sufrimiento, mira a Cristo crucificado. Lo peor que la humanidad pudo hacer, Dios lo convirtió en el acto supremo de redención. Si hizo eso con la cruz, también puede hacerlo con tu historia. Si pudo hacer brotar salvación desde un madero de muerte, puede hacer brotar propósito de esta temporada que te quebró. No entierres tu esperanza. No llames final a lo que Dios todavía está procesando. No cierres el libro en medio del capítulo. Respira, llora si hace falta, descansa si hace falta, pide ayuda si hace falta. Pero no sueltes la mano del Señor, porque su mano no tiembla, su plan no fracasa, su misericordia no se agotó. Y tu dolor, aunque hoy no sepas leerlo, no quedará sin interpretación en las manos del Padre. Yo quiero terminar orando por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que está escuchando esta palabra con el corazón cansado. Tú conoces la herida que no ha podido explicar, la noche que se alargó, la pregunta que todavía no tiene respuesta. Te pido que hoy derrames consuelo sobre el alma afligida, fuerza sobre el débil, paz sobre el ansioso, esperanza sobre el que siente que ya no puede más. Recuérdale a tu hijo, a tu hija, que no estás solo, que no estás sola, que tu fidelidad sigue intacta. Donde hay llanto, sopla mañana. Donde hay confusión, sopla propósito. Donde hay cansancio, sopla nuevas fuerzas. Y aunque todavía no entienda, que pueda descansar en que tú sigues siendo bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje te habló al corazón, compártelo con alguien que hoy necesite recordar que su dolor no será en vano. Suscríbete, dale like y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a más vidas. Y no lo olvides, si hoy duele, mañana tendrá sentido.